Una selfie en el lugar equivocado. Un taxista demasiado simpático. Una casa familiar con un letrero equivocado. O simplemente una broma inoportuna. En Cuba, cualquiera de estos detalles puede convertirse en un problema. Y así, lo que comienza como un viaje de vacaciones termina con el pasaporte retenido. O peor aún, con usted detenido. Porque allí, un simple error puede costarle el viaje o algo peor. Por eso, hoy en Bello Mundo, descubrirás lo que nunca debes hacer en Cuba, para no cambiar el mojito por una denuncia policial. Error número 1. Embarcar sin comprobar la normativa más reciente. El consejo más importante aquí es: nunca subestimes la burocracia cubana. Hay gente que compra el billete, reserva el hotel y cree que el resto se resolverá en el aeropuerto. Aquí, esa apuesta suele salir mal. Antiguamente, para entrar en el país, bastaba con presentar un papelito que mucha gente llamaba tarjeta turística. Era una hojita rosa o verde que se compraba aparte del billete y se entregaba a la llegada. Pero eso quedó en el pasado. En los últimos años, Cuba está digitalizando el proceso y exigiendo cada vez más que todo se haga online, con antelación. Ya no se puede pensar que todo se resolverá en el mostrador del aeropuerto. Por eso, no confíes en blogs antiguos, ni en vídeos de YouTube desactualizados. Cuba ha cambiado, y el turista desprevenido ya ha perdido viajes por mucho menos. Error número 2. Viajar sin seguro y sin tarjeta de vacunación. Este es el tipo de error que no parece un error, hasta el día en que lo necesitas. Mucha gente viaja a Cuba con la idea de que, si algo sale mal, solo hay que buscar un hospital. Después de todo, el sistema de salud del país es famoso en todo el mundo. Pero hay un detalle que lo cambia todo. Sí, es gratuito, pero solo para los cubanos. Si el turista se enferma y no tiene seguro, puede terminar pagando mucho dinero, o peor aún, siendo rechazado nada más llegar. Hay inspectores que piden el comprobante de la póliza allí mismo, en el aeropuerto. Y si no lo tienes, te obligan a contratar una cobertura local, de la aseguradora estatal. No hay forma de escapar. Otro punto que mucha gente olvida es la vacuna contra la fiebre amarilla. Sin el certificado internacional en mano, no sirve de nada decir que te la has puesto. Todo tiene que estar sellado y con fecha, y la vacuna debe haberse administrado al menos 10 días antes del embarque. Error número 3. Viajar contando con una tarjeta física o virtual. Este es el campeón en causar dolores de cabeza. En muchos países es habitual viajar solo con la tarjeta en el bolsillo y listo. Pero en Cuba eso no funciona. Las tarjetas emitidas por bancos estadounidenses simplemente no sirven. E incluso las de otros países fallan constantemente sin explicación. La economía sigue girando en torno al dinero en efectivo. Hay cajeros automáticos, pero siempre están vacíos. Y el sistema de pagos electrónicos es frágil. La mejor estrategia es llevar más dinero del que crees que vas a gastar y guardarlo bien. Porque incluso en los lugares que aceptan tarjetas, sigues dependiendo de Internet. Y ahí viene el siguiente error. Error número 4. Depender de Internet. Internet en Cuba es inestable, lento y a menudo caro. El acceso suele darse solo en áreas públicas específicas, como plazas y hoteles. E incluso así, solo con tarjeta prepago. Nada de wifi gratis en el restaurante o 4G funcionando en el taxi. Por eso, descargue las aplicaciones antes de embarcar. No cuente con el trabajo remoto ni con las redes sociales actualizadas. Y hay más. En momentos de tensión política, la señal puede cortarse de repente. Así que no viajes pensando que el móvil lo resolverá todo. Ten versiones offline de documentos, rutas y reservas.
porque cuando la señal desaparece, quien se ha preparado no se desespera. Error número 5. Llevar dólares. En realidad, esto no es una prohibición, sino una advertencia para que no pierdas dinero innecesariamente. Por lo general, el dólar estadounidense es siempre la mejor moneda para llevar de viaje. Pero en Cuba se convierte en una trampa. Incluso con el tipo de cambio oficial paritario, el gobierno cubano aplica un impuesto del 10% solo al dinero procedente de Estados Unidos. Esto es un reflejo del bloqueo económico. Y no ocurre con otras monedas, como el euro, la libra o el dólar canadiense. En la práctica, cambiar dólares en Cuba es aceptar perder en la conversión. Y si esto se puede evitar antes de salir de casa, ¿por qué arriesgarse? Error número 6. Hablar de política. Cuba no es un país como los demás. Aquí hay un partido único, un control social estricto y poco margen para la improvisación cuando se trata de política. Y este detalle cambia por completo la forma de comportarse en público. No se trata de censura explícita, se trata del contexto. Una opinión que parece inofensiva en un bar de Brasil o en una plaza de Italia, aquí puede convertirse en una situación incómoda. O peor aún, puede poner en peligro a otra persona. Porque el turista coge el avión y se va, pero el cubano que escuchó o participó en la conversación sigue allí. Y en un entorno en el que todo puede malinterpretarse, incluso una conversación informal puede generar dolores de cabeza a quienes se quedan. Así que olvídate de la idea de discutir o poner a prueba los límites. En caso de duda, habla menos y escucha más. Al fin y al cabo, tienes 2 oídos y una sola boca. Error número 7. Apuntar la cámara al lugar equivocado. No se trata solo de lo que dices, también se trata de lo que muestras. En Cuba, filmar o fotografiar zonas militares, policiales, edificios gubernamentales o personas uniformadas puede convertirse en un caso policial, literalmente. Las autoridades no aceptarán la justificación de un turista desprevenido. Si la imagen parece sensible, pueden confiscar el equipo, pedir explicaciones o incluso arrestarte. Y sí, ya le ha pasado a gente que solo quería un recuerdo inocente del viaje. El mejor consejo aquí es sencillo. Si tienes dudas, baja la cámara y pregunta antes. Esto se aplica a las calles, las plazas y cualquier espacio donde la frontera entre lo público y lo prohibido no esté clara. Y la regla no solo se aplica a los militares. Incluso entre civiles, existe un código de respeto. A los cubanos les gusta que se les consulte antes de aparecer en una foto, especialmente en comunidades más pequeñas, con niños, artistas callejeros o personas con ropa típica. Piénsalo bien, a ti tampoco te gustaría que un desconocido se acercara de repente y te hiciera un montón de fotos sin decir nada. ¿Puedo hacerte una foto? Marca la diferencia. Y no te olvides de la propina si estás filmando a un artista callejero. Estás grabando el trabajo de alguien. Así que sí, llévate tu cámara, graba tu viaje, haz tus recuerdos, pero sé educado. Error número 8. Ir con la maleta vacía. Llevar pocas cosas pensando que lo comprarás todo en el destino puede funcionar en otros países. Pero en Cuba, esta estrategia es una trampa. El país se enfrenta a una grave escasez de medicamentos. Hay farmacias, pero es habitual encontrar las estanterías prácticamente vacías. A veces, ni siquiera hay dipirona. Mucha gente allí depende de donaciones o pide ayuda a los vecinos para conseguir un simple medicamento para la fiebre. Así que lleve todo lo que pueda. Sus medicamentos de uso continuo, por supuesto, pero también antitérmicos, antiinflamatorios, antialérgicos, relajantes musculares, algo para el dolor de cabeza, la gripe, la fiebre, la diarrea, el estreñimiento. Puede exagerar,
porque en Cuba no se puede confiar en la suerte. Y no solo hay que precaverse con los medicamentos, la higiene personal también entra en esta cuenta. Jabón, compresas, protector solar, papel higiénico, desodorante. Son artículos que suelen faltar o, cuando aparecen, tienen un precio absurdo. Hasta los bocadillos se convierten en artículos de lujo. No esperes encontrar galletas, chocolate, barritas de cereales o cualquier otro snack común. Cuba tiene un comercio muy limitado, afectado desde hace décadas por los bloqueos económicos. Las tiendas de regalos, las tiendas de conveniencia o las farmacias con variedad, tal y como las conocemos, son una rareza allí. Por eso, más vale prevenir que curar. Error número 9. Llevar un dron. Si prestaste atención a lo que dijimos sobre las cámaras, ya habrás entendido que grabar en Cuba requiere cuidado. Pero con los drones la cosa cambia. No basta con tener cuidado. Están prohibidos. Cuba no permite la entrada de drones en el país. La aduana los confisca inmediatamente y no sirve de nada discutir. Incluso quienes trabajan en la producción audiovisual o tienen una licencia profesional se enfrentan a una pesada burocracia que rara vez concede autorizaciones. La justificación oficial es la seguridad. El gobierno cubano trata el espacio aéreo con mucho rigor, principalmente por motivos de espionaje, vigilancia y privacidad. Y en un país donde el control es estricto, intentar burlar esta norma puede meterte en un buen lío. Por eso, no te compliques. Deja el dron en casa. Disfruta de Cuba con los pies en la tierra. Se pueden grabar muchas cosas increíbles con una buena cámara, con el móvil. Te ahorrarás dolores de cabeza y evitarás el riesgo de perder tu equipo en la aduana. Error número 10. Llevar artículos para otras personas. Este error parece inocente, pero puede salirte caro. En Cuba, cuando entras en el país con equipaje, todo el contenido de la maleta es registrado. Y si hay algo que las autoridades consideren irregular, el problema es tuyo. No es solo una cuestión de ley. Es que Cuba trata todo esto con extrema rigidez. Las sustancias ilícitas y el contrabando se tratan con mínima tolerancia. La posesión o el consumo de drogas está prohibido y puede acarrear penas de cárcel. Tener incluso pequeñas cantidades de sustancias como el cannabis puede convertirse en un problema, y el simple hecho de llevarlas consigo puede acarrear penas de prisión de hasta 2 años. Para cantidades mayores, las penas aumentan considerablemente y pueden llegar a décadas de prisión, dependiendo del caso. El mayor riesgo de llevar cosas de otras personas es precisamente ese. Puede parecer un favor sin importancia, transportar un paquete pequeño o un artículo cuyo contenido ni siquiera conoces con certeza. Pero si ese artículo requiere una declaración o un control especial, o si se interpreta como algo ilícito, quien responderá por ello serás tú, no la persona que te pidió el favor. Por eso, hacer la maleta solo con tus propias cosas no es una exageración. No aceptes llevar paquetes, bolsos, aparatos electrónicos, ni ningún artículo que no sea claramente tuyo. Incluso un objeto aparentemente inofensivo puede cambiar de categoría cuando pasa por el escáner de rayos X o por la interpretación de una autoridad más estricta. Error número 11. Cambiar dinero en el cambio equivocado. Cambiar dinero en Cuba no es una simple cuestión de encontrar el mejor tipo de cambio. Es una cuestión de seguridad. Existe el cambio oficial, pero paga poco. El cambio paralelo paga más, pero está lleno de trampas. En las calles están llenas de gente que ofrece ayuda y parece simpática, educada e incluso convincente, pero que puede ponerte en peligro. Existen los billetes falsos, existen los cálculos manipulados, existen los cambios apresurados
para que no te des cuenta de que has perdido dinero. Sin mencionar el aspecto legal, hacer el cambio fuera de los lugares autorizados puede acarrear multas o problemas con la policía. Así que trata el dinero de la misma manera que tratas tu pasaporte, sin improvisaciones, sin charlas y sin negocios en la calle. En Cuba, el cambio más ventajoso no siempre es el más seguro, y lo barato suele salir caro. Error número 12. Subir a un taxi sin licencia. Los coches antiguos de Cuba llaman la atención de todo el mundo. Son bonitos, fotogénicos y parecen parte de la experiencia. Pero no todos los coches son taxis legales. Y no todos los conductores que te sonríen están autorizados para transportar turistas. En La Habana hay casos de estafadores que se hacen pasar por taxistas. El trayecto empieza siendo barato, termina siendo caro o acaba en ninguna parte. Y a veces es mucho peor. Ha habido situaciones en las que el coche se ha detenido en medio de la carretera. La policía ha descubierto que el conductor no tenía licencia y lo ha detenido allí mismo. Los turistas que iban en el coche han tenido que prestar declaración y solo han sido liberados después de pagar una multa. Esto ocurre porque mucha gente se sube al coche primero y pregunta el precio después. En Cuba, eso es una receta segura para tener problemas. Lo ideal es acordar el precio antes, confirmar que el vehículo está registrado y, siempre que sea posible, pedir una recomendación a su anfitrión. Lo importante es recordar que un trayecto demasiado barato, un conductor insistente o un coche sin identificación son señales de alerta. Ignorar esto puede convertir un paseo rápido en un día perdido. Error número 13. Alojarse en una casa particular sin licencia. Las casas particulares son una de las mejores formas de vivir la auténtica Cuba. Son acogedoras, más baratas y mucho más auténticas que muchos hoteles. Pero hay una regla que no se puede ignorar. No todas las casas pueden recibir extranjeros. Las autorizadas exhiben un símbolo azul en la puerta. Este pequeño detalle es lo que diferencia un alojamiento normal de un problema grave. Por su parte, el símbolo naranja indica que el espacio solo puede recibir a cubanos, y las casas sin ninguna identificación no pueden alojar a nadie. Si te alojas en el lugar equivocado, tú pagarás la factura. Las multas existen y son elevadas. Además, el propietario también puede meterse en problemas. Por eso, siempre es bueno confirmarlo antes. El alojamiento en Cuba funciona bien, pero hay que cumplir las normas. Error número 14. Beber agua donde no se debe. Ya lo hemos comentado antes, pero vale la pena insistir. Cuba vive una situación complicada desde hace mucho tiempo, y eso acaba afectando a lo básico del día a día. Cosas sencillas, como encontrar un jabón que te guste, un protector solar, un paquete de galletas o incluso un medicamento para el dolor de estómago, pueden convertirse en una pequeña misión. Y cuando el escenario es este, confiar en el agua del grifo no es una buena idea. La red de abastecimiento no tiene el mismo nivel de tratamiento al que mucha gente está acostumbrada, y el riesgo de enfermarse es real. Esto también se aplica al hielo elaborado sin cuidado y a las bebidas preparadas en lugares donde no se sabe cómo se almacena el agua. Por lo tanto, la regla es simple: agua embotellada para todo, incluso para cepillarse los dientes. Evita el hielo si no sabes de dónde proviene. Y viaja con tu botiquín, porque depender de las farmacias locales puede convertirse en una odisea. Un pequeño detalle como este puede salvar todo un viaje. Es mejor evitar el problema mientras aún está en el vaso y no en el estómago. Error número 15. Nunca salgas sin tu pasaporte. Para terminar este recorrido por lo que no debes hacer en Cuba, viene una regla que parece simple, pero que derriba a muchos turistas.
andar sin documentos. Por eso, nunca andes sin tu pasaporte. En Cuba lo piden para todo. Cambiar dinero, comprar bebidas, adquirir tarjetas de internet e incluso durante controles de rutina en las zonas más turísticas. La policía pide la identificación con frecuencia y eso no tiene nada de excepcional. Es simplemente el funcionamiento del país. El problema surge cuando no tienes ningún documento que presentar. Esto te retrasa, te crea situaciones incómodas y a veces te pone en situaciones que podrían evitarse con un simple gesto. La mejor manera de lidiar con esto es sencilla. Guarda el pasaporte en el hotel o en tu alojamiento y lleva siempre contigo una copia junto con la tarjeta turística. Puede ser impresa o digital, da igual. Lo importante es tener a mano alguna forma de demostrar quién eres, en caso de que alguien te lo pida. Nunca subestimes esta regla. Los documentos en Cuba no son un detalle, son lo que separa un viaje tranquilo de un problema que no necesitabas tener. Cuba puede ser uno de los viajes más memorables de tu vida, precisamente porque te pone cara a cara con un país lleno de historia, belleza, contradicciones y una vida cotidiana que no se parece a la de casi ningún otro lugar. Pero esa misma singularidad tiene un precio para quienes no prestan atención. Si evitas estos errores, llegarás más tranquilo, te desplazarás mejor, gastarás con más seguridad, registrarás tu viaje sin dolores de cabeza y, sobre todo, no pondrás a nadie en riesgo por una conversación desafortunada o por comportarte como un turista que cree que las normas son sugerencias. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Te atreverías a visitar Cuba de la forma más auténtica, alojándote en una casa particular, caminando y viviendo al ritmo real del lugar? ¿O serías de los que prefieren un paquete cerrado y un itinerario totalmente organizado? Si te ha gustado el vídeo, suscríbete al canal, dale a me gusta y envía este contenido a alguien que tenga Cuba en su lista. Porque un viaje puede ser increíble, pero también puede estropearse por un detalle sin importancia.